utilizar el programa, el FluidSim, para intentar hacer la demostración básica de un circuito bastante sencillo. Primero vamos a hacerlo en lo que es la sección de elementos o componentes neumáticos. Vamos a tener nuestra fuente de alimentación. Luego, ¿por qué no pensemos en un cilindro doble efecto? Y vamos a la sección de las válvulas. Puede ser de las válvulas de uso frecuente, válvulas configurables. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos utilizar esta. ¿Cuál va a ser la idea al utilizar el simulador? Bueno, no tiene mayor ciencia la conexión entre las terminales. Una vez que se inicia la utilización del simulador, los mismos puntos son remarcados de una forma bastante visible para hacer la conexión. Entonces, presiona clic izquierdo, baja hasta el otro punto, suelta. La fuente de alimentación es la misma historia. Ahora, con estos terminales podemos utilizar bien el cierre de la conexión o el final de la conexión para hacerlo lo más próximo y de forma correcta a lo que tendríamos en la realidad. Ya como está allí el circuito, se podría intentar iniciar la simulación, mostrándonos, por ejemplo, en un azul más oscuro y un tanto más grueso, las líneas que sí están siendo sometidas a la presión de la fuente de aire, y en un verde o un turquesa quizás, y con la línea un poco más delgada, el aire a presión atmosférica. Entonces, ¿qué está haciendo este circuito en este momento? La fuente de aire sube hasta este extremo del pistón o el cilindro y llena toda la cavidad, expulsando por este lado el resto del aire. Ahora, cambiando de posición la válvula de forma absolutamente manual, se genera el efecto contrario. Cambió a la otra posición la válvula y ahora la fuente de aire llena esta sección del cilindro, expulsando el aire por este otro lado. Hay algunas configuraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, que retorne por muelle o inclusive para acercarlo más a lo que podría ser la realidad, las con distintas configuraciones de los esfuerzos mecánicos o las activaciones mecánicas que estaría atendiendo este circuito. Por ejemplo, aquí, noten que el regreso es automático. Cuando presiono, si suelto, regresa. Y esto está nada más representando ese elemento mecánico, el rodillo, que podría estarlo activando en una situación normal. ¿Qué otras cosas podemos visualizar por medio de este simulador? La descripción del componente, para mostrarnos o darnos una aproximación en la vida real y de acuerdo a la marca del fabricante, y cómo podría verse el componente. Entonces es bastante útil para poder tener una relación de aspectos técnicos básicos, simbología y cómo se visualizaría en la realidad del componente. Ahora, resulta que a este mismo circuito es meramente una activación mecánica para tener la neumática del mismo, pero podemos hacer una configuración eléctrica para que por medio de una tapa de control eléctrico podamos alimentar el circuito. Entonces hay formas sencillas de poder generar esta alimentación. Primero nos vamos aquí a la sección de componentes eléctricos, alimentación de tensión, interruptores, para saber específicamente los que vamos a querer utilizar, el tipo de activación que vamos a tener de nuestros componentes y también los relés, para que efectivamente se aproxime más a la realidad de lo que sería un circuito neumático. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya ahí tenemos la distribución general de cómo sería este circuito. El cableado es exactamente igual, no tiene mayor dificultad poder hacer las interconexiones entre los componentes y las líneas de alimentación. Podríamos pensar que ya ahí funciona el circuito, pero le faltan algunas cosas. Por ejemplo, si echamos a correr el circuito, podemos ver en una línea roja la energización de estas líneas. Efectivamente se energizó esta bobina, pero no se cerró el contacto, no sucedió nada con la válvula. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que asociar, por ejemplo, la bobina con el contacto. Entonces, por ejemplo, la marca de esta bobina, que sería el identificador,
podemos ponerle nombre. En este caso Y1. Este contacto queremos que esté asociado también con ese elemento. Entonces ya por ahí podríamos empezar a tener ahora sí una aproximación a la realidad. Pero sigue faltando algo. Ya se energiza la bobina, se cierra el contacto, pero el solenoide que va a representar al control eléctrico para esta válvula está activo, pero no cambia nada en la válvula. Tendremos que ingresar a las propiedades de nuestra válvula y hacer algunas variaciones. Por ejemplo, podemos eliminar para este caso el efecto mecánico y sustituirlo por un control neumático eléctrico. Noten cómo cambia ya la simbología, pero aún así hay que asociarlo. Una forma de poder hacerlo es poniéndole el nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poner ZZ1 y a este solenoide también. Entonces, ya teniendo esto, están claramente asociados o ligados los componentes al funcionamiento. Entonces, tratemos de ver qué pasa. En estado normal, el cilindro está retraído. Al activarlo eléctricamente, cambia de posición y ya hay una activación total del sistema. Entonces, este es a grandes rasgos una breve demostración de cómo podría estar funcionando este simulador.